¿Cómo andan todos? Bienvenidos a un capítulo más de estas aventuras de locuras de modificaciones de vehículos y preparaciones. Y comenzamos con la F-150, que hoy va a empezar el proceso de recibir un nuevo corazón, ya que el motorcito del pobre 6 cilindros que tengo aquí lastimosamente no está en muy buen estado, que digamos. Tiene algunos pequeños ruidos, vamos a ver si lo llegan a escuchar. Cuando enciende hace un ruido como si fuese que se va a desarmar. Sí, suena así de feo. Y así también la caja. Sí, está muerto. Así que vamos a reemplazarlo. Vamos a llevarlo dentro entonces para poder sacarlo y empezar este proceso del swap del Coyote. Y ya tras un par de horas nada más, obviamente con la ayuda de alguien, la ayuda de Denis en este caso, el motor ya está completamente suelto. Todas las mangueras de agua sueltas, manguera de dirección hidráulica, de aire acondicionado, sin radiador. Aquí debajo ya sin cardán, ya sin escape. El escape simplemente lo cortamos para hacerlo fácil, porque no vale la pena sacarlo. Todos los tornillos están con 30 años ahí puestos. Así que chao motor 6 cilindros. Mañana vamos a sacarlo. Así que la próxima imagen, ya será sin este motor. Yo estaré en curso, pero aquí los muchachos me van a estar ayudando para poder sacar esto, poder dejarlo limpio y poder empezar a colocar un Coyote 5.0 aquí dentro. Denis entonces ahora estuvo sacando el puente de la caja como para poder bajar la caja, y ahora el motor ya está en la posición como para poder sacarlo. Ahora entonces él va a agarrar el montacarga y se va a encargar de sacar eso. ¿Estaba duro entonces el cuadro? ¿Los tornillos salieron fácil? No. Trabalhar, mas tudo certo. Vai dar certo, vai dar. Vamos a ver cómo queda todo aquí. Tras una hora de trabajo aquí de Denis, entonces ya tiene el motor fuera. Es increíble el espacio que hay aquí. Simplemente tengo que ahora sacar los dos soportes originales del motor. Tengo que cortar un pedazo del cuadro aquí, ya que de este lado va ahora en esa posición el compresor de aire y en este lado va el alternador. Y si quieren saber qué pasó del motor, el motor está por aquí, del lado de la transmisión del Lexus, de la transmisión original, y del lado del motor V8 original de la Chevy. Realmente andaba bastante bien, pero no me convencía para nada obviamente la potencia. Caja manual completa, así que creo que puedo venderlo por un precio razonable, por lo menos tal vez unos $500, motor y transmisión, ya que está bien completo. Veremos si alguien lo quiere. Tras una sesión de lavada profunda, quedó todo bastante bien. Si bien se ve un poco de óxido ahora que quedó bien desengrasado, es básicamente la misma superficie que tiene todo el resto del chasis. Pero realmente me encanta cómo se ve esto. Se ve muy, muy lindo. Me impresiona realmente el estado de todo en general. Así que creo que va a ser una muy, muy linda base. Entonces mañana tendré que cortar esta sección del chasis aquí. Obviamente después de que esté todo soldado, las piezas nuevas, colocarlo de vuelta, ya que las piezas nuevas son estas que están aquí. Un lado como para esto así, de este lado. Aquí queda el compresor de aire acondicionado y el otro lado queda entonces esta, porque aquí va el compresor, el alternador, perdón. Entonces esta pequeña pieza va soldada, esta es la de este lado, va aquí, esta pieza va atornillada aquí, y entonces una de estas, que si mal no recuerdo, creo que esta va aquí de este lado, ya queda el soporte para el motor de un lado, y esta va al otro lado, donde queda el otro soporte del motor. Así que no es gran cosa lo que hay que hacer, pero hay que cortar básicamente. Mañana Brian, uno de los muchachos, me va a traer su cortador de plasma para poder hacer un lugar más fácilmente, y luego de soldar todo eso vamos a darle una mano de pintura antes de encajar el motor aquí dentro. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Estos refuerzos que vinieron, tengo que hacer un gran corte aquí en el lugar del cuadro, porque aquí va el compresor de aire acondicionado y de ese lado va el alternador, y estas piezas van básicamente ahí dentro. Entonces, para hacerlo, para hacer un buen trabajo, tengo un plasma.
cortador de plasma. Es la primera vez en mi vida que voy a utilizar esto. Así que si algo sale mal, nos vemos luego. Ahora sí. Pasa que estoy cortando ahí, el compresor de aire es muy pequeño, tengo que esperar que se cargue de vuelta antes de seguir. Vamos a poco. Bueno, y tras unos cuantos cortes, me gusta la cortadora de plasma, es muy fácil de cortar realmente. Ya entonces encaja mi pieza, que obviamente necesita algunos toques mágicos para que entre, pero es prácticamente nada. Ya queda perfectamente apoyado en todos lados. Y ya queda, ya hay suficiente lugar ahora para el compresor de aire. Ahora el otro lado que queda cerca de la columna de dirección, pero creo que va a dar para cortar bastante bien. Para colocar el otro lado, que lo que hace es despejar básicamente el lado del alternador. Así que comenzamos de nuevo. Colocamos aquí. ¿Dónde están mis gafas ultrasónicas? Con estilo. Empecemos. Estoy tratando de encontrar la forma porque hay que cortar bastante más de lo que pensaba incluso. Aquí detrás falta un poco, hay que sacar prácticamente todo lo que queda. Y aquí adelante es prácticamente lo mismo. Hay que sacar aún un poco de material, pero ya falta poco, está casi quedando en su lugar. Perfecto. Mucho fuego, mucho fuego. Yo con mi ropa decente que suelo tener, pero bueno, es lo que hay. Cuando hay que trabajar, no importa nada. Sí, mi señora esto va a odiar. Tras el último corte entonces. ¡Ja! Perfecto. Listo para un coyote swap. Obviamente hay que soldar todavía, hay que limpiar la soldadura, hay que hacer muchas cosas todavía, pero eso me da la pauta de que cada vez falta menos. Seguimos. Está filmando por si me caigo, ¿verdad? Claro. Bueno, y ahora, hora de soldadura. Soldadura MIG. Voy a soldar todo lo que pueda. Según ellos no es necesario soldar todo, pero voy a soldar por lo menos gran parte. Bueno, tiene tanto hierro ahora mismo que no se va a ir a ningún lado. Va a quedar perfecto. Ahora un poco de pintura y ya espero nada más a otro día para poder continuar, para poder colocar el motor. Bueno, un poco de pintura para que quede pintura antióxido también, muy parecida a la que usé en los guarabarros, pero esta es mate, que también hace stop rust. Entonces hace básicamente que trabaje, creo que yo bastante bien. Esta es la misma pintura que había usado en la Chevy, en la C1500, la primera vez que había trabajado, y queda muy bien, bastante dura también. Voy a esperar que se seque esto. Voy a pintar también de paso el resto de los soportes del motor para que quede todo listo. Y tal vez mañana ya coloquemos un coyote aquí dentro. Veremos.
Ahora entonces que toda esta parte está seca ya puedo colocar este soporte que va a ir atornillado acá directamente, porque luego acá mi super ayudante me está Tomás importado directo de Paraguay para poder pasarme llaves básicamente. Tengo que continuar colocando el otro soporte que va por aquí. Despeja perfecto esta pequeña válvula que es del freno trasero. Y tengo que ver si es que no tiene agujeros aquí, así que seguramente hay que perforarlo para poder colocar con un tornillo. Entonces voy a armar esta parte, ambos lados, digamos, como para poder hacer el soporte y que quede ya eso listo como para recibir el motor. Bueno, y una vez terminado toda esta parte del soporte del motor, que básicamente ya tengo ambos soportes en su lugar, la parte de atrás, los del frente saqué como para poder deslizar mejor el motor, y ya tengo también un gato preparado como para poder presentar el motor por primera vez. Este motor que ayuda siempre, super ayudantes que tengo, ya tengo armado. Les pido disculpas que no filmé la parte de que es la parte de armar el frente, básicamente colocaron la tapa nueva, pero no es demasiado complicado, digamos. Incluso hay demasiados videos ya online de cómo hacerlo, así que por eso, digamos, lo pasé por alto en este caso, y porque fui armando parte por parte, apenas tenía un poco de tiempo. Bueno, está ya aquí listo el Coyote 5.0 con el cambio 10 marchas listo para ir dentro. Así que ahora vamos a intentar filmar esto. ¿Será que vamos a poder? Vamos a colocar el teléfono en algún lugar a ver si queda como para tratar de filmar esto, por lo menos tal vez en una secuencia rápida para que vean el pequeño proceso de colocarlo dentro. Bueno, tras varias pruebas e intentos acá, el motor por lo menos está casi en su lugar, pero casi. Hay un pequeño problema que déjenme mostrarles por aquí. Este lado del múltiple de escape está tocando el V-band que le había soldado como para hacer un escape un poco más decente. Pero está soldado exactamente en la misma posición de la brida original. Entonces ahora ya hice una marca donde voy a tener que hacer un poco de espacio en la carrocería. Básicamente sería eso o cambiar el múltiple escape, cosa que no lo quiero hacer. El otro lado queda justo también, pero hay espacio aún. Va a ser difícil de verlo, pero este lado tiene un poco de espacio el múltiple escape. Pero ya estamos cerca por lo menos de tener un Coyote dentro de la F-150. Es increíble el espacio que queda frente al motor y aún tiene que ir casi una pulgada más para atrás para que el soporte motor encaje donde tiene que ir. Así que seguimos intentando aquí. Por suerte el montacarga facilita bastante. Eso fue intento número 1. Ahora vamos por el intento número 2. Pero primero, tras utilizar una de mis herramientas favoritas, vamos a hacer lugar. Está lleno. Después de unas cuantas acariciadas ya quedó feo, pero esa parte voy a rellenar después con silicona para que quede de nuevo un poco más presentable. Pero es lo que necesito para despejar este V-band que queda aquí. Así que vamos a intentar nuevamente colocar el motor. Es increíble cómo estamos ya en otoño aquí en Estados Unidos. Ahora estamos ya con 25 grados centígrados, que es bastante caliente para esta época del año. Tereré paraguayo no puede faltar, obviamente. Round 2, vamos a empezar de vuelta.
todavía. Tras varias horas de estar trabajando, son las 4 de la tarde y empezamos a las 9 de la mañana. 7 horas de trabajo. Está ya adentro el motor Coyote 5.0 con la transmisión 10 marchas. Aún colgado de la cadena, pero eso está ya para nada. Ya está 100% en su lugar. Ya es cuestión de sacar las cadenas. El soporte de la caja está en una posición provisoria ahora mismo, porque tengo que fabricarlo bien. De paso descubrí que el travesaño de la caja estaba roto, estaba rajado, o sea, tengo que reforzar esa parte evidentemente. Así que feliz de tener ya el motor aquí dentro después de varias horas, ¿verdad? Tomás, definitivamente no podría haber hecho sin ayuda esto, así que te agradezco muchísimo y les agradezco muchísimo por la compañía. Nos vemos la próxima, que aquí hay para rato todavía. Yo quiero ver ya el ProCharger aquí dentro. Vamos, no, la próxima. Nos vemos. Bueno, entonces, Toma dijo alguna palabra durante el capítulo. No sé si dije algo, ¿verdad? Pero... Bueno, acaba de decir la primera palabra Toma durante todo el capítulo. De todas maneras, qué rico va a ser el asado ya en la noche, ¿verdad? Qué rico va a ser el asado. Tendré que pagar un asado, obviamente, por toda la ayuda. Y uy, por todo lo que hay para hacer todavía por acá. Hay mucho para hacer. Pero ya está puesto, así que vamos por buen camino. Falta poco. Vamos. Chao. Ya se mueve. 3 burros de fuerza. No, un poco atrás. Ahí. Ay, cuidado. A ver. Cancha libre. Bueno, tercera vez que va a terminar el video, pero no. Tengo que ver cómo queda. ¡Ah! Hay que sacar el caño primero. Ahí está. ¿Hacia el frente? ¿O ahí? ¿No? ¿Ahí mismo? Sí. Ahí mismo. Justito. Sí. No queda ni medio dedo. Está bueno. Da gusto cuando todo entra al milímetro. Significa que va a quedar bien. Aquí detrás. Qué loco. Queda un espacio justito. Qué loco. Así que ahora ya se completa de repente el compartimiento del motor. Falta aquí el ventilador. El supercharger. Vamos a colocar. La próxima. Chao.